Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Dios los bendiga bien mucho. Y agradecidos así, gloria a Dios. Nuestro estudio hoy está en Marcos. Vamos a leer los versículos del 14 al 20. Y está súper emocionante para mí esta carta, este evangelio de Marcos es bien importante porque Marcos va rápido. Él va a la carrera, va diciendo, no se mete en tanto detalle, no dice tantos discursos, pero va una cosa tras otra cosa, como va yendo Jesús, lleva a Jesús corriendo, digamos, y se me hace bien importante porque va mencionando los eventos más grandes, más importantes y va dejando todo atrás, pero como que esto hace que veamos como de arriba, ¿no? Como si estuviéramos en un helicóptero, estuviéramos viendo las cosas en más chiquito y en conjunto. Sí, aquí él habla del nacimiento, Jesús fue manifestado y luego su bautismo y ahora empieza su ministerio. Sí, esta es la forma que Jesús comienza a predicar en donde él está. Si había venido de Nazaret, fue al Jordán, que es cerca de Jerusalén, sí, y empieza a predicar. A Juan lo arrestan, es donde estamos ahorita. Juan, después que bautizó a Jesús, lo arrestan. Y luego Jesús se devuelve a Galilea, pero va predicando la palabra, sí, va predicando el evangelio. Y les voy a decir, nosotros somos salvos por la fe en Jesús, por la gracia de Dios. A eso se le llama el evangelio. Sí, pero Jesús dice que el evangelio es la forma que Dios nos dio de salvación. Eso es, cuando crees en el evangelio, cuando crees cómo Dios te dio la salvación, entonces eres salvo, cuando lo crees. Entonces, creer en el evangelio es creer que nuestro pecado que nos mandaba al infierno fue quitado por Jesús, por la gracia de Dios. Sí, ese es el evangelio. Es el creer en el evangelio. Eso es lo que Dios nos pide. Es lo que Jesús comienza, eso fue sus primeras palabras: arrepentidos y creer en el evangelio. Entonces, creer que Él puede salvarnos. Ese es lo suficiente. Nada de lo que hagamos. Hay una palabra que va a venir aquí que se me hace súper importante, es la justicia. Sí, la justicia de Dios es manifestada por el evangelio. Sí, la justicia de Dios es un justo juez. Dios es amor y es justicia. Sí, pero su justicia no nos daría chance, sí, a nadie de entrar al cielo por ningún motivo, porque la justicia de Dios es tajante. Sí, el pago del pecado es muerte, punto y aparte. Entonces no podíamos escaparnos, nadie podía hacer nada, no valía nada de lo que alguien pudiera hacer, porque hemos pecado. Si una vez que pecaste, si pecaste, lo cual todos pecamos, entonces estamos destituidos de su gloria. Si quedamos fuera del amor de Dios, fuera del cielo, nos quedamos fuera de Dios. Y el Señor dice que el evangelio es justicia de Dios. Sí, entonces encontramos que nuestra justicia, si lo quiere decir así, es Jesús. Porque Jesús vino y en la justicia de Dios Él fue agredido por nuestro pecado. Sí, y con esa agresión, sí, con esa muerte de Jesús, nos hizo merecedores. Sí, la justicia de Dios fue manifestada a través de Jesús para que nosotros fuéramos dignos. Sí, ese es súper importante que lo vayamos analizando y pensando, porque si nos gusta oír las palabras que decimos, a veces que las decimos sin pensarlo. Somos salvos por la fe. Sí, el evangelio es lo que queremos creer, pero cuando ya entiendes cada cosa, qué significa y a dónde va, sí, ahora lo dices con sentido, pues. Ahora sabes lo que estás diciendo cuando hablas de la gracia de Dios, cuando hablas del evangelio y por creer en el evangelio, qué pasó, qué es el evangelio, y eso vamos a analizar un poquito más en las escrituras esta noche. El versículo que vamos a ver para comenzar está enfrente de su hojita, es en Gálatas 4:4. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si el cumplimiento del tiempo, vamos a ir para allá, vamos a ver cómo comienza nuestro estudio, pero el cumplimiento del tiempo no es, digamos que no, teníamos una cita a las 4 de la tarde y son las 10 de la mañana y luego ya casi se va llegando a las 4 y luego es el cumplimiento del tiempo. Así no es. Si no es cronológicamente. El cumplimiento del tiempo es que lo demás se borra y luego comienza. Sí, ahora es manifestado el tiempo de salvación.
Antes no había salvación, no estaba llegando, ya que ya mero éramos salvos, por nada. Si todo se borra, nadie era salvo, y el cumplimiento del tiempo es en donde Dios cambia la página y ahora aparece el Evangelio. Sí, el reino de Dios se ha acercado. Sí, arrepentidos, creer en el Evangelio. Esas son las primeras palabras de Jesús cuando el tiempo llegó al turno, ¿sí? Cuando Dios abrió el tiempo a este tiempo que es el tiempo de la salvación, el tiempo que no había antes, que no existía, ni se estaba, digamos, no estaba más cerca porque no había mucha salvación, pero todo no llegaba a punto, así no es. No había nada de salvación y luego llegó el tiempo de salvación. Vamos a ver. Voy a leer los versículos del 9 al 13 para ver el pequeño resumen de donde más o menos vamos. Entonces, del 9 al 13 dice así. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ese fue el estudio que vimos la semana pasada. En resumen, Jesús creció en Nazaret de Galilea, donde tenía a sus papás y hermanos y seguramente tenía amigos. A Jesús aprendió el oficio de carpintero como José. Aun cuando cumplió 30 años fue al río Jordán para ser bautizado por Juan Bautista. Jesús, al bautizarse, describe su misión en el mundo, pues el bautismo en la Biblia significa morir al pecado junto con Jesús y resucitar a una vida nueva y santa junto con Él. Ese es el significado del bautismo: mueres y luego resucitas con Jesús. Después del bautismo, Jesús fue al desierto y fue tentado por Satanás. Y es muy importante que esto suceda porque al principio de su ministerio pasó eso. Desde allí Jesús venció a Satanás. Si siquiera había, digamos, empezado su vida pública, sí, y Jesús venció al diablo. Sí, qué importante para nosotros debe de ser, sí, que Jesús, antes de ir a la batalla por nosotros, venció al diablo. Lo destruyó, lo quitó. Aléjate de mí, Satanás, escrito está. Así comienza Jesús su ministerio y así comenzamos nuestro estudio hoy. Dios Todopoderoso, guíanos. Ayúdanos, Dios, para que nos caiga el 20, para que seamos afectados por tu Evangelio. Guíanos en esta noche, Dios Espíritu Santo, para gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer los versículos de que vamos a empezar hoy, que es del versículo 14 al 20. Después que Juan fue encarcelado, sí, fíjense cómo van los pasos agigantados de Marcos. Después que fue Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea, si esto es volvió, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. No quiero meter mucho en esto, pero después de que Jesús fue bautizado, fue tentado y venció al diablo, las primeras palabras de Jesús públicamente fueron estas. Él comenzó su ministerio de esta forma. Primero muestra su ministerio, lo desgaja, sino los describe con su bautismo, que es morir por nosotros, resucitar para quitarnos el pecado. Después fue al desierto, destruyó al diablo y luego, con eso dicho, sí, empieza a decir esto: el tiempo se ha cumplido, como ya dijimos. No es de que se estaba llegando al punto, no es así, sino que se cumplió lo que Dios quería que se cumpliera, y ese es el tiempo de Dios. ¿Sí? Entonces, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y esto es importante porque el reino de Dios se ha acercado es porque el Rey llegó a la tierra. El Rey Dios en Jesús llegó a la tierra, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Arrepentidos, hermanos, no quiere decir sentir un remordimiento, quiere decir cambiar de dirección. Sí, yo iba para allá, pero me arrepiento y no sigo para allá pensando me haya ido para otro lado. No, de ahí me devuelvo y luego me voy para otro lado. Jesús comienza diciendo: arrepentidos, cambien de vida, ¿sí? Y creer en el evangelio. Creer obviamente habla de la fe. Si nosotros somos salvos por fe en el evangelio. Arrepentidos, creer en el evangelio. En el 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano,
que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Esto es 4 personas, 2 pares de hermanos, pescadores juntos todos, parece como que eran socios en la pesca. Sí, y luego se los llevó con él. Vamos a ver eso acá, pero se me hizo súper interesante. Sí, que ellos, ahorita vamos a ver que ellos andaban con Juan Bautista, aunque sea Pedro andaba con Juan Bautista. Sí, siguiendo a Juan Bautista cuando Juan les dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ellos siguieron a Jesús. Sí, en ese momento se me hace suave esto, porque Jesús, digamos esto, ellos no escogen seguir a Jesús antes de que Jesús llegue. Jesús los escogió a ellos. Él fue y los eligió de donde estaban ellos. ¿Y qué crees que pasa aquí? Que es igual para nosotros. A cada uno de nosotros no somos los que fuimos a buscar a Jesús cuando no éramos salvos. Andábamos en nuestros asuntos. Andábamos pescando en ningún lado. Y luego Él fue a tu casa, se metió a tu cocina y de allá te dijo: sígueme. Todavía depende de nosotros. Todavía depende de nosotros. No es sígueme y luego te lleva con una cadena. Te dice: sígueme. Y luego depende de ti si lo sigues o no. Cuando lo sigues, vamos a ver acá, le das todo a Él. Esa es la forma. Pedro dijo: yo ya te di todo. Vamos a ver en nombre de Jesús. Vamos a ver así vamos a comenzar. Juan Bautista fue arrestado, ya eso fue lo que vimos ahorita, ya puesto en la cárcel, arrestado y puesto en la cárcel. Después de esto, nuestro Señor Jesús comenzó a predicar por toda su tierra. Así es que Él se regresó a Nazaret, estaba en Galilea. Jesús anunciaba la salvación por la fe con la promesa del reino de Dios. Llegó el cumplimiento del tiempo, se acercó el reino de Dios. También analizaremos cómo Jesús llama a sus 4 primeros discípulos y cómo es que ellos responden al llamamiento de Jesús. Así profundicemos, pues acá dice en el versículo 14, déjenme se lo leo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Juan Bautista fue encarcelado. Creo que es importante saber por qué fue encarcelado. Pues Juan era un hombre de fe genuina y paz. ¿Por qué lo encarcelaron? Ahí te va. Muchas veces eso trae problemas. Y cuando eres una persona de paz, una persona genuina, trae consecuencias, porque una persona así dice la verdad. Y Juan decía la verdad, y la verdad ofende. Hay gentes que se ofenden con la verdad. Sí, tenemos que ser bien listos a través de todo esto que vamos a decir, porque nosotros tenemos que decir la verdad, pero tenemos que decir la verdad en amor. O sea, no podemos ir llegando, digamos, por toda la calle diciendo: tú tienes ojos de dormilón, tú no te peinaste, tú bañate. O sea, no es esa la verdad que tenemos que decir, o tenemos que decirlo con amor. Todavía tenemos que decir la verdad. Y eso es lo que causa el problema con las personas que siguen a Jesús, porque la gente no queremos oír la verdad. No nos gusta la verdad. Nos es ofensiva, nos duele la verdad. La verdad para muchos es ofensiva. Hoy día, aún en este día, esto es cierto. El rey Herodes no le pareció bien algo que dijo Juan y lo tomó preso. Sí, algo que dijo Juan Bautista no le gustó al rey Herodes, y luego él fue el que lo tomó preso y lo echó a la cárcel. Lo atrapó, lo echó a la cárcel. Déjenme les digo una cosa que es importante. Pero déjeme, puse aquí, primero déjeme decirle que hay 2 Herodes. No solamente era un rey Herodes, eran 2 reyes Herodes. Así, el primero era pues el papá del otro. Entonces uno se le llamaba Herodes el Grande, así se le decía, y este era el rey de Judea por conducto de Roma. Roma lo había establecido, y ese es el que quería matar al niño Jesús cuando nació, y es el mismo que realizó la cruel matanza de los niños menores de 2 años. Sí, es algo terrible, pero ese era Herodes el Grande, sí, el rey de Judea entero. Pero este es otro, digamos, Herodes, el que ahora está apresando a Juan Bautista, se llama Herodes Antipas.
fue famoso, era hijo del otro. Fue famoso porque llegó a ser tetrarca, gobernó tres veces, gobernaba en Galilea y en Perea, y fue quien decapitó a Juan Bautista. Después vemos que interviene en el juicio contra Jesús. Dice, este es otro Herodes, no el que mató a los niños, pero era hijo de él, el que fue e intervino en el juicio de Jesús y lo condenó. Dios nos informa esto en Marcos 6, del 17 al 18, dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel, y esta va la razón, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Si este hombre fue y le quitó la esposa a su propio hermano, sí, y Juan Bautista dijo, eso no es normal, eso no está bien. Entonces dijo, sí, pues te vas a la cárcel. Sí, eso es lo que estamos diciendo. Tenemos que decir la verdad. Sí, Dios es el rey, su palabra es lo que estamos estudiando. Entonces, porque Él es el que nos enseña a decir la verdad, nosotros tenemos que ser verdaderos. Y esa verdad, aunque la digas con amor, mucha gente simplemente no quiere oírla, ¿sí? Y vamos a ser sus enemigos porque le decimos la verdad. Aún por muy buena onda en que se la digamos, todavía, ¿sí? Una de las verdades, digamos que más precisas es, si tienes a Jesús en tu corazón, si Él es tu Salvador, vas al cielo porque esa es la promesa. Si no, no puedes entrar al cielo. Y la gente que no tiene a Jesús arrisca las narices y no le gusta y dicen, no, yo voy a hacer obras y ¿por qué me juzgas? Si hay tantas cosas, es una ofensa, pues. Pero la verdad, no podemos cambiar la verdad. O no, aunque no creas, a lo mejor sí, no. La verdad es como es. Con todo tu amor, todavía esa es la verdad. A través de Jesús entras al cielo. Si no es Jesús tu Señor, pues no hay cielo. Él es la puerta al cielo. Herodes le quitó la esposa a su propio hermano. Y Juan dijo que era incorrecto ante los ojos de Dios. Aquí hay una buena lección. Nuestra fe no es aceptada por el mundo. Sí, la fe, lo que creemos nosotros, la palabra de Dios, el mundo no lo acepta. Y no nos acepta a nosotros. Y cuando vivimos en obediencia a la palabra de Dios, testificando de la verdad, es muy probable que no le caigas bien a algunas personas. Aún debemos con amor informar y proclamar la verdad de Dios, hermanos. Tenemos que escoger nuestras batallas. Pues hay veces que no es necesario echar las perlas a los puercos. Esto es, o sea, hay veces que uno está alegando, uno está sudando, hablándole a alguien que ni siquiera entiende lo que estás diciéndole, sí, y nomás está echándole más fuego al cielo, más fuego al ¿qué? Más madera más leña al fuego. Sí, lo que pasa es de que nosotros tenemos que escoger qué batallas. Si hay alguien que le está interesando, a lo mejor le puedes decir, sí, esto no está bien. Sí, pero cuando ya nomás es una legata loca, si alguien que está atercado a llevarte la contra, como sea, es mejor calladito, te ves más bonito. Esperar que Dios, ponte a orar, que Dios le abra su mente. Cuando vengan con una pregunta contigo, entonces sí, si esto no le gusta a Dios. En Mateo 7:6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Wow, qué versículo tan cruel y tan verdadero. Lo que quiere decir que no vayamos por la vida diciéndole sus verdades a todos, sin ton ni son, sino que siendo específicos y con el propósito de que alguien venga a los pies de Jesús para salvación. Sí, ese sería el propósito de decirle a alguien la verdad. Amén. No nada más, pero qué feo estás. O sea, no sería, eso no es bueno, pues. La idea sería decir la verdad del evangelio, pues. Sería que, hey, tú también tienes la chance como yo. Porque los dos éramos iguales, yo era como tú, de venir a los pies de Cristo. Él todavía está en el negocio de salvar a personas, de perdonar, ¿sí? De dar su gracia. Sí, es la idea de decir la verdad, no nada más es ser ofensivo a quien sea con la verdad, sí, pero es buscar decir la verdad al que no la quiere oír para que sea salvo, pues. Sí, la verdad del evangelio, la verdad de la palabra de Dios exclusivamente. Y aún así, por esto muchos han perdido la vida, como Esteban, el mártir. En Hechos 7 del 51 al 55 dice, le decía Esteban a todos, duros de cerviz, como cabezones e incircuncisos de corazón, carnales de oídos,
Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Sí, Esteban estaba diciendo esto a los judíos, porque los judíos mataron a todos los profetas y los judíos estaban súper enojados contra él. Y dice aquí, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y Esteban le está diciendo, ustedes siempre han perseguido a los buenos, ahora vino Jesús y ustedes lo mataron. Sí. Y luego, vosotros recibiste la ley por disposición de ángeles, les dice todavía Esteban a los judíos, y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, esto es la gente, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Sí, obviamente que ahí lo mataron a pedradas, sí, al pobre de Esteban por decir la verdad. Entonces, decir la verdad tiene que ser, digamos, con el propósito de que alguien venga a los pies de Cristo, sí, y todavía estamos dispuestos, tenemos que estar disponibles a que alguien nos tuerza la boca, nos vea de arriba para abajo, sí. Yo creo que no nos van a matar a pedradas, ¿verdad? Y si no nos van a matar a pedradas, pues una miradita sí la aguantamos, ¿verdad? Bueno, yo sí, pues, no sé si ustedes. 15 dice, diciendo, esto se decía después, Juan Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué decía Jesús cuando predicaba el evangelio? Dice en el 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Eso es lo que Jesús decía cuando se devolvía a Galilea, a su tierra. El tiempo se ha cumplido. Como ya dije al principio, no significa que sea algo que dictó en realidad el tiempo como lo que sigue, sino que esto es literalmente Dios da vuelta a la hoja, es el momento decidido por Dios como la etapa donde los hombres tendrán una diferente relación con Él. Nunca antes vivida. El reino de Dios llegó. Significa que el gobierno de Dios pasa a ser ahora el único gobierno que el hombre tendrá desde hoy y para siempre. Y esto solo pudo ser verdad porque el rey ahí físicamente está presente. ¿Sí? Jesús dice eso. ¿Sí? El reino de Dios se ha acercado porque el mismo Dios estaba ahora caminando en la tierra. El gobierno de Dios, que es el reino de Dios, sí, es ahora el único gobierno que existe. Sí, es el que todos los demás gobiernos se someten. Jesús comenzó su predicación de esta forma. Aún, hermanos preciosos de mi corazón, cuando Jesús emplea la frase arrepentíos y creer en el evangelio, sí es algo que el hombre decide, pero el resultado, fíjate, el creer en Dios, ¿sí? Dios dice, Dios nos pone, digamos, el evangelio, la opción del evangelio. Dios hizo todo, Jesús murió en la cruz, Él pagó tus pecados, subió al cielo dándote vida eterna, porque la muerte no tiene nada que ver con Él, ni contigo. Él te quitó el pecado y te dio vida eterna. Todavía, si eso sería el evangelio, por lo que Él hizo, ahora tú eres digno y todavía tú tienes que decidirlo. Sí, creer no es que Él lo va a creer por ti. Él es el que lo hizo, pero nos da con toda la autoridad que Dios tiene para ser soberano absolutamente. Él decide soberanamente entregarte a ti la decisión, si quieres o no quieres. Sí, no es que Dios no sea soberano y Él es el que manda, todavía es Él, pero soberanamente Él decidió que tú decidieras. Es importante que lo entendamos, sí, porque es como que no se puede entender. Él es el que manda, Él es el que gobierna. Sí, nadie puede sobrepasar su gobierno. Claro que sí, nadie puede. Sí, pero cuando Él te da la opción a ti, Él te dice cómo están las cosas y tú tienes que tomar una decisión. Todavía Él es soberano, pero espera que tú decidas. No estamos sobre Él. Eso es lo que Él dijo. Ese es su plan. Ese es el evangelio. Dios no quiere que estés allá porque Él diga, aunque pudiera, pero Él quiere que el que llegue es porque quiso, es porque aceptó, es porque encontró que le convenía, así, con todo lo que tú tienes para pensar y analizar las cosas y luego decidir si ir o no. Sí, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere personas en el cielo
que quieran entrar, que estén gozosos de llegar al cielo, sí, para relacionarse con Él, con ellos, como Él dice que quiere que estemos donde Él está. El resultado, si es algo que el hombre decide, pero es resultado de la oportunidad que Dios te da. Sí, esto es una decisión que tú tomas, pero como resultado a la gloria que Él nos pone enfrente. Sí, todavía, si te fijas, la salvación es de Él. Solamente Él la tiene. Sí, no es de que chance Él la tenga, chance no la tenga, no, Él te la pone enfrente, pero tú tienes que decidir si la quieres o no. Entonces la salvación no es de nosotros. O sea, no es de que nosotros la fabricamos con nuestra fe. La salvación está allí y Él nos la da. Todavía Él es el que da la salvación. Es el dueño de la salvación. La decisión, Él está esperando que tú decidas si seguirlo o no. Porque no importaba que alguien sintiera remordimiento por una mala acción. No era puerta que te llevaría a Dios. Puse esto porque Jesús dijo, arrepiéntanse, ¿verdad? Jesús nos está dando el evangelio. El que alguien se arrepintiera anteriormente, o ahí te va, o tuviera fe, o lo que sea, no importa qué, porque aún la fe es algo que tú haces, ¿sí? Es una decisión que tú tomas, ¿verdad? Antes podías tener fe, pero no había Dios no había dado la oportunidad, Dios no había abierto la puerta del cielo, no había dicho por fe van a entrar, no había dicho eso. Entonces, cuando Él abre la puerta y dice que es por fe, creer en el evangelio, sí, ahora entendemos sí, que lo que Él dice es una chance que Él no, antes no había, pues, que antes no había nadie. No nomás no había antes, pero si no es así, todavía ahorita, no importa qué hagas, no puedes entrar al cielo. Sí, aunque seas el más bueno del mundo, el más caritativo y generoso del planeta Tierra y nunca te enojes cuando te pegan en la cara y te dan gasnuchos y te escupen, si todavía eres así, no entras al cielo. ¿Saben qué es gasnuchos? ¿Sí? ¿No? Así con él. En la pura oreja o en un ojo. Todavía, si aguantas todo eso, todavía no entras al cielo. Porque tienes que hacer como Él dijo. Eso es creer lo que ya Él hizo. Sí, el regalo que Él ya logró, pero tú lo tienes que creer. Eso es la fe. Ahora, la fe en lo que Él ya te puso es la única forma que tú puedes entrar al cielo. Eso te justifica tu fe en Jesús. No importa si alguien sintiera remordimiento por una mala acción, no era puerta que te llevaba al cielo, sino hasta que Jesús lo establece para los judíos, pero con gran gozo igual para los no judíos. Jesús dijo que Él había venido primero a las ovejas perdidas de Israel. En Hechos 11:18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Si qué pasaje tan suave se me hace, porque como ya dijimos, antes puedes arrepentirte y hacer lo que sea, sí, pero aquí en este pasaje dice, ¿cómo es posible que Dios abrió la puerta para que cuando alguien se arrepienta, sea judío o no judío, se arrepienta para vida? Se arrepienta como Él, arrepiéntanse y creen en el evangelio. Ahora te arrepientes, ahora sabes, cambias de dirección, ya no eres el mismo, vas en otra dirección, naces otra vez, naces de nuevo y luego empiezas a caminar con Dios en la salvación que Él estableció que así fuera. Si la forma de salvación es la fe, cambiando de vida, ya no siendo el mismo. Amén. La segunda cosa que Jesús informa es su predicación. Aquí en sus hojitas yo me equivoqué hasta que ya había hecho todas las copias. Entonces, si quiere cambiarle, pero es Jesús informa en su predicación al principar su ministerio. Que es al principiar su ministerio, yo puse principal. ¿Sí? La computadora me lo cambió. Entonces, no es su principal, es cuando Jesús principió su ministerio. Entonces, si lo va a leer otra vez, ahí le pone una marcadita para que ya sepa. Si lo va a tirar, pues ni le ponga nada. La segunda cosa que Jesús informa es su predicación al principiar su ministerio en este mundo, que es creer en el evangelio. Esa es la cosa primera que Jesús dijo, o bien la segunda cosa, creer en el evangelio. Pongamos mucha atención en esto, hermanos. Es por fe, como hemos estado diciendo, creer. La descripción más clara del evangelio es que es poder de Dios para dar al viciado pecador un lugar al lado de Él. Y
Cuando yo escribí esto, hermanos, te prometo que estaba yo chillando. Es súper hermoso, aunque ya lo hayas oído. Sí, el evangelio es cuando Dios te quita la maldad que tienes si crees en el evangelio, y luego por creer en el evangelio te pone al lado de él como si estuvieras, como si fueras uno con él, pues. Ese es el evangelio, es poder de Dios. Es la justificación tuya y mía, como ya dijimos al principio. La justicia de Dios se manifiesta en el evangelio. Sí, nuestra justicia es en el que murió por nosotros, quitó el pecado y luego nos hizo perfectos en frente de Dios. Es poder, el evangelio es poder de Dios para justificación. Gloria a Dios. Dice, por fe. Y es así que queda expuesta. Esto es el evangelio. Si tú lo crees, entonces eres salvo. Queda expuesta su gracia, que es la que avala su decisión de que si crees, eres salvo. Pablo padeció muchísimo en toda su vida, proclamando el evangelio, porque el evangelio es único. No hubo antes ni habrá otro jamás. Esto es, el evangelio es exclusivo de Dios. Es la única forma de salvación que existe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cualquier persona que crea que él puede, entonces se salva. Y es la única forma de salvación que existe. No puedes añadirle o quitarle. Es Jesús pudo, yo lo creo, entonces por la gracia de Dios soy salvo. Romanos 1, 16 y 17, ojalá y lo marque, porque esa es la declaración bíblica de lo que el evangelio es. Dice, porque no me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, que serían pues todos los que no son judíos. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sí, nadie es justo, pero por la fe vive. Y esto de fe para fe es la forma que Dios estableció que los hombres fueran salvos y luego manifestaran a otros que son salvos. Sí, tu fe puede llevar la fe a otro cuando tú testifiques la verdad que ya tú recibiste. Sí, el evangelio es poder de Dios para salvación. Es la única forma, con todo el poder de Dios, para hacerte justo. Y el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Esto es, sí, para comenzar su ministerio, Jesús viene, se bautiza, describe su ministerio, allí va, destruye al diablo, luego nos dice, si tú tienes fe en el evangelio, entonces eres salvo. Cree, arrepiéntete, cambia de vida, es tuyo el cielo. Sí, Jesús ya se había podido ir al cielo en ese momento, pero todavía faltaba que lo realizara, pues todavía faltaba morir, que fue lo que hizo y luego resucitó. La justicia es conformidad absoluta al carácter y ley de Dios. Esto es, Dios es absolutamente justo. Sí, y la justicia se apega al orden de Dios, al carácter de Dios, a la ley de Dios. Entonces no hay forma de ser justificado de ninguna forma en frente de Dios cuando la justicia misma digamos que tiene sentido cuando Dios dice cómo son las cosas, cómo es la salvación. Entonces Dios es el que dicta la justicia tiene sentido porque Dios la puso. Entonces Dios es absolutamente justo. La justicia, digamos que la justicia tiene sentido de justicia cuando se ve el carácter y lo que Dios ordena. Aún la justicia tiene valor por estar acondicionada a Dios, porque Dios la hace la justicia, pues Él es el único justo. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay uno justo, ni aún uno. Entre los hombres, en ningún lado, no hay nadie que sea justo, solamente Dios. Siendo Dios la base de la justicia misma. Nadie sin Él puede ser justo. En Salmo 11:7 dice, porque Jehová, el justo, es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Sí, solamente Dios es justo y Jesús es nuestra justicia. Esto es, nosotros ahora somos justicia de Dios en Cristo. Sí, gloria a Dios. Hay frases en la Biblia que están bonitas, pero no las entiendes de un todo. Pero cuando desaijas y cuando desgranas qué es esto y luego unes los puntos y encuentras que Jesús es nuestra justicia, ahora sabemos por qué, pues. ¿Por qué Dios nos acepta? Es porque la justicia de Dios
cobró su objetivo en la muerte de Jesús, y justamente ahora nosotros en Cristo Jesús resucitamos con Él y estamos en el cielo dignamente, dignos de estar en su presencia al lado suyo. Salmos, así ya dije, entonces Dios dice, creed y vivid. En primera Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peques. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, cuando Jesús es nuestra justicia, ¿verdad?, entonces también entendemos que Él es nuestro abogado. Sí, porque Él es el abogado que trajo la justicia. Él es el que nos defiende. Lo que Él hizo nos defiende en frente de Dios, porque para Dios lo que Jesús hizo cobró nuestro pecado. Tenía el precio de nuestro pecado. Entonces, cuando Jesús viene con una deuda nuestra saldada en frente de Dios, Dios la ha aceptado. Ahora en Él, en nuestro abogado, nosotros somos justificados de toda maldad. Nosotros ya no tenemos ningún solo pecado frente a Dios cuando tenemos a un lado a nuestro abogado, que es Jesús. Gloria a Dios, nuestra justicia. La única forma de justificación es la fe. Si Dios pone en nosotros creer todo esto, ¿sí?, este es el evangelio, ¿lo crees? Entonces eres salvo. Arrepentidos, creer en el evangelio. El evangelio es la salvación, lo que Jesús hizo. ¿Lo crees? Entonces descubres, es como que Dios como te avienta un destello de su gracia y ¡pau!, eres salvo cuando crees. La fe es nuestra justicia. Jesús es nuestro abogado. 16 al 18. Voy a leer esos versículos. Dice: andando junto al mar de Galilea, eso sería pues Jesús que andaba predicando esto, vio a Simón y a Andrés su hermano, Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Vamos a ver qué palabras súper importantes ahí. Si nos fijamos, hermanos, Jesús ya empezó su misión. ¿Sí? Una vez que destruyó al diablo, entonces comienza su misión que tenía para este mundo. Su bautismo habla del evangelio, que es lo que le costó a Él nuestra salvación, su muerte y resurrección. Enseguida hace obsoleta la ley o cualquier otra forma de salvación. Esto es, como ya dijimos, cuando Jesús dice el reino de Dios se ha cumplido, sí, la ley, los profetas, todo lo que había en el Antiguo Testamento sí fue abolido cuando Jesús llegó. Por eso es que el tiempo de Dios se cumplió. Sí, ya nada importa, sí, por ningún motivo, no importa cuántos mandamientos cumplas o qué ley vivas, sí, en nada había, digamos, promesa de salvación. Sí, ahora llega Jesús, el tiempo de Dios, en el cumplimiento de los tiempos, Él vino y se hizo nuestro pecado, nuestra justicia, cuando Él resucitó. Gloria a Dios. Es solo por creer en el evangelio, arrepentidos y seguirlo a Él. Jesús llama a sus primeros discípulos. Es muy importante que hagamos esta distinción. Todos los demás rabinos de ese tiempo tenían sus discípulos y estos buscaban a cuál maestro seguir. Jesús viene y llama a los que Él quiere. Aún tiene la libertad, aún esas personas tienen la libertad de rechazarlo, pero si lo siguen, deben dejarlo todo. Sí. Yo creo que a lo mejor es capaz que nosotros en estos tiempos no hemos entendido eso. Sí. En el tiempo de Jesús, cuando había otros rabinos que tenían sus discípulos, sí, el maestro que ellos escogían, sí, digamos que si ese maestro movía la mano así, entonces todos sus discípulos movían la mano así, ¿verdad? Y si uno caminaba de brinquito, ¿verdad?, entonces todos los discípulos caminaban de brinquito y toda la gente decía: oh, esos son discípulos del de brinquito, ¿verdad? Y ellos escogían a ese. Cuando Jesús, esto es, ahí les va, le entregaban todo a su maestro, lo seguían, lo escogían, soy discípulo tuyo, y luego hacían todo lo que él hacía, le entregaban su vida a él. Ahora Jesús va y busca a estas personas y ellos sí saben, sí, que si lo siguen, ¿qué es lo que va a pasar? Porque eso es lo que si eres su discípulo, Jesús dijo: sigan, vayan en pos de mí, síganme, sean mis discípulos.
Pero eso necesita ser que le entregues todo a Él, camines como Él, vivas como Él, hables como Él, comas como Él, seas como Él. Dice la Biblia que tenemos que ser, andar como Jesús anduvo, ser como Él. Ese es nuestro propósito ahorita mismo, ser como Jesús. ¿Qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría? ¿Qué pensaría? ¿Qué fue lo que dijo el maestro? Un discípulo hace lo que el maestro dice. Nosotros somos discípulos de Jesús cuando lo seguimos, y no hay discípulos de tercera clase o de quinta clase, solamente hay discípulos. Entonces, cuando tú y yo decidimos seguir a Jesús, ¿sí?, solamente hacemos lo que el maestro dice. Yo creo que esto no está claro en muchos cristianos, porque los cristianos pensamos que es la religión o el grupo al que perteneces, o a veces sí soy de Cristo, a veces que no, como ponemos la excusa de que soy humano, sí, cuando verdaderamente si tenemos un maestro y Él se va a encargar de nosotros, Él es nuestro juez. Sí, pero tenemos que vivir como Él vivió. Tenemos que hacer lo que el maestro hizo. Tenemos que perdonar, tenemos que morir por los demás, tenemos que hacer como Él hizo. Sí, nosotros los discípulos de Jesús caminamos como Jesús, vivimos como Jesús. Y tiene que ser esto digamos, súper claro para cada discípulo. No estamos copiando a los demás discípulos porque eso es, mira cómo anda aquel. No, es tú y Jesús, tú y el maestro. Sí, cuando, te prometo, hermano y hermana, cuando vienes a una congregación, perteneces a un grupo en donde todos son discípulos, más te vale, te prometo, que quites tus ojos de los demás discípulos y los pongas en Jesús. Porque todos somos fallos siguiendo al maestro. Cada quien en su lucha, cada quien en su persona que es. Pero al maestro hay que seguir. Si la idea sería ayudarnos unos a otros, orarnos por otros, ¿verdad?, animarnos unos a otros, pero muchas veces es todo lo contrario. Nos comemos unos a otros. Eso es feísimo. Eso no habla de discípulos. No es piedra. Me odian porque les digo la verdad. No, el Señor es dulce y Él es bueno. Y a Él hay que seguir. Hay que animarnos unos a otros a seguir y perdonar. Seguir adelante. Levantar al caído. Amén. En Marcos 10:28 dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Sí, Pedro, sí, aunque lo negó, si no es la idea de criticar a Pedro, pero la idea es, ¿qué dice Pedro aquí? Hemos dejado todo para seguirte. Nosotros hemos dejado todo para seguirte. Públicamente se lo dijo a él, todos más lo estaban oyendo. Sí, la idea es de que tú sigas a Jesús, de que yo siga a Jesús, de que juntos nos animemos para que todos sigamos a Jesús a como dé lugar. Andrés y Simón, o sea, Simón es Pedro, andaban pescando y Jesús fue y les llamó. Sean discípulos míos, Jesús les dijo, yo los preparo. Cuando los dijo yo los haré pescadores de hombres, es porque el Señor maestro de nosotros y de ellos los iba a enseñar cómo se iban a hacer las cosas. Esa es la idea. Si ninguno de nosotros está preparado absolutamente para todo, si somos estudiantes, somos alumnos del maestro, somos discípulos de él y él nos está enseñando a cada uno a andar en sus caminos. Entonces, qué bonito es eso. Y qué inteligente, qué interesante es esto, y qué suave, qué simple es cuando te das cuenta que cada uno estamos siguiendo al maestro en nuestra propia fuerza, y él nos conoce, él sabe quiénes somos, él conoce sus ovejas, nosotros lo oímos y lo seguimos a él. Y ojalá y que no estemos siguiendo a nadie más que al mero pastor, al que nos habla, al que nos dice, el que nos enseña, quien tiene la autoridad para hacernos pescadores de hombres. Para hacer, dice, para pescar hombres, dice, los iba a preparar. Obviamente esto es profético, pues el mar, cuando dijo eso Jesús, pues el mar habla de lo mundano. Esto es, cuando Jesús dijo los haré pescadores de hombres, es, lo vamos a sacar a los hombres del mar, que es el mundo de pecado, de acuerdo a Isaías 57:20 al 21, dice, pero los impíos son como el mar en tempestad,
que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Esto es, no hay paz para los impíos, dijo Dios, dice Isaías. El plan de seguir a Jesús no tiene que ver con abandonar tu hogar y repudiar tu familia. También es importante esto. ¿Sí? De repente nosotros podemos entender de que cuando yo dejo todo para seguir a Jesús, quiere decir que ya no me importa mi esposa, ya no me importan mis hijos, ya nomás voy a seguir a Jesús y ya, y nadie me puede criticar. Tampoco es así. Voy a seguir a Jesús significa yo abandono toda mi maldad, pues. Y donde yo esté, ¿sí? En la capacidad que yo tengo en el trabajo, en la escuela, no sé, haciendo hoyos con un pico, todavía allí yo soy completamente de Jesús. Yo sigo a Él totalmente, a Jesús. ¿Sí? No es repudiar a tu familia, sino que allí donde estás, tener lealtad completa. Donde sea que estés, seguir a Jesús es donde estés, tener lealtad completa a Él. Versículo del 19 al 20, y aquí acabamos. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban redes, también eran pescadores. En el 20, luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. También Jesús llamó a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, al parecer socios con Andrés y Pedro, y también le siguieron. Aquí dice que dejaron a Zebedeo en la barca, pero con los jornaleros. Esto es, no es que abandonaron a su padre, allí había gente que le ayudara. Esto es que abandonaron su antigua, cuando dijeron eso, abandonaron su antigua forma de vida para comenzar la vida en Cristo. Esto es, dejaron de ser pescadores, como Jesús les dijo a Pedro y a Andrés: dejen de pescar pescaditos, peces, yo les voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, cuando dice aquí que Juan y su hermano también dejaron a su padre allí, anuncia que ellos iban a cambiar de vida. Iban a volver a nacer, se arrepintieron y comenzaron a seguir a Jesús con esta lealtad de la que estamos hablando. Lo siguieron. Conclusión final: Jesús te escogió a ti y a mí y nos llama. Él dice: sígueme. Donde estés, donde estuvieras, donde estabas, tal vez ahorita, tal vez otra vez, nos dice: sígueme. Él quiere nuestro compromiso total, hermanos. Y a lo mejor eso es lo que nos falta de oír cuando Él nos dice: sígueme. Sí, cuando Él dice: sigan en pos de mí, esto es, síganme, también incluye este compromiso total con Él. No es de que Él no exige. Esa es la cosa. Los otros seguían, escogían un maestro y luego decían: a este que nos gustó, le vamos a entregar todo. Eso era lo que hacían todos, por eso eran discípulos, caminaban como ellos. Entonces, cuando Jesús les decía a ellos: sigan en pos de mí, y nos dice a nosotros, el que lo siga como nosotros, tenemos que tener un compromiso de lealtad con Él completo. ¿Qué les parece? Yo creo que es un muy buen momento, un buen tiempo ahorita, sí, para que nosotros comprometidamente le digamos: sí te sigo. Ya te he seguido, pero no completamente, o no había pensado eso. Tal vez estoy siguiéndote completamente, pero no lo había declarado, no lo había visto así. Entonces, tal vez hoy, digamos, vamos a una oracioncita, vamos a buscar seguir a Jesús y serle fieles, serle leales completamente, siguiéndolo a Él. Amén. Déjenme le leo el último versículo, que es el que está atrás de su hojita, que es donde estamos ahorita. Es en 1 Corintios 7:22. Dice: porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Sí. Vamos a dejar de llamarle Señor a nuestra antigua vida, a nuestro yo, ¿verdad? Ya no vamos a ser esclavos
del yo, ya no vamos a ser esclavos de la vida antigua, pero vamos a ser esclavos de Cristo. Sí, se oye como muy fuerte la palabra, pero cada persona, Pablo decía que era un esclavo voluntario, Santiago, medio hermano de Jesús, dijo: yo soy esclavo de Jesús. Aquí mismo está diciendo, tu completa voluntad tiene que ser entregada a Cristo. Entonces nosotros dejamos de ser esclavos del mundo para convertirnos en esclavos de Jesús. Porque en Jesús, de veras, en serio, obtienes una verdadera libertad. Cuando te escapas de ti, de tu pequeña mente que encierra lo que te gusta. Cuando entregas a la mente del que te creó y te diseñó y te ofrece completa felicidad. Sí, tenemos que pensarlo, porque el ser esclavo de alguien como que no nos gusta. Pero cuando ese alguien te ofrece completa felicidad eternamente, vale la pena ser su esclavo. Entregarte todo a Él, entregar tu voluntad completa a Él. ¿No les parece? Damos gracias, único Dios verdadero. Y te pedimos, Señor, que nos des la autoridad en el poder de tu Espíritu, para que nosotros felizmente, con gozo, te entreguemos toda nuestra voluntad. Nos comprometamos a ser completamente leales a ti. Dios glorioso, necesitamos que tú nos des de tu fuerza para que eso suceda, porque nuestra fuerza hasta ahorita no es suficiente. Nosotros no tenemos la autoridad completa para entregarte a ti todo lo que necesitamos de entregarte, ser obedientes verdaderos, sin tener que caer en no tener gozo y obedecerte. El ser esclavos no es una obligación, no es algo que nos hace estar ansiosos y roñosos todos los días, pero somos tus esclavos en pleno gozo. Ayúdanos, Dios, para servirte con alegría, para seguirte cada día, cada momento, y invitar a otros a seguirte, porque en verdad tú eres nuestra libertad. En verdad tú eres nuestra justicia. Tú eres nuestro dueño y Señor, y en ti confiamos. Creemos que tú nos has salvado, creemos el Evangelio, creemos que tú eres nuestro abogado, nuestro libertador. Creemos que en ti tenemos vida eterna. Tú eres nuestro Dios. Aquí está nuestra vida, glorioso Rey divino. Poséenos, Dios Espíritu Santo, guíanos. Danos el gozo de servirte todos los días de nuestra vida. El tiempo de Dios se ha cumplido y nosotros te seguimos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea.